Muy buenos días, hermano. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bendecido? Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra con ustedes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de qué estamos hechos? ¿Se ha hecho la pregunta de qué estamos hechos? ¿No? A ver, dígale a la persona que tiene a un lado. Dígale ahí. Déjame ver de qué estás hecho. Dígaselo. Y ahora con todo respeto, tóquelo o denle un pellizco así, un pellizquito suavecito. A ver de qué está hecho. ¿Ya lo hizo? Seguro algunos pudieron sentir pues lo pachoncito, lo fuerte, ¿sí? de la persona que tocó, que pudo palpar. Algunos más pues permanecieron pues estáticos. Su espiritualidad les ayudó a que permanecieran sin ningún reflejo, ¿sí? Otros más regresaron el apretón y el pellizco más fuerte todavía, seguramente, ¿sí? Y otro a lo mejor pensó, ni se te ocurra tocarme, y no dijo nada, ¿sí? Pero creo que es algo que nos deberíamos de preguntar ocasionalmente, ¿de qué estamos hechos, usted y yo? Por eso yo quisiera que me acompañara a orar y poner delante de Dios esa enseñanza y rogar que sea Dios el que hable al corazón de usted y al mío. ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu buena voluntad, por tu amor y tu fidelidad. Estamos agradecidos con lo que has hecho con nosotros. Gracias, Jesús, porque un día tú diste tu vida por nosotros y ahí en la cruz derramaste tu sangre para pagar por nosotros. Gracias, Padre, porque con tu infinito amor pronunciaste nuestro nombre y un día, Señor, nos trajiste al conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Y hoy, Señor, tú nos haces libres a partir de que conocemos de ti. Gracias porque hoy nos permites estar hoy aquí reunidos para conocer tu corazón, conocer de ti, Señor, cada día más y sobre todo, Padre, para dejarnos moldear por ti. Haz la obra, Señor, en medio de nosotros. Habla, que tu Santo Espíritu hable el corazón de cada uno de nosotros, Señor. De modo que encuentres corazones dóciles, corazones que se dejen guiar, moldear y hacer tu obra perfecta. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alguna vez escuché en un ejercicio que hizo alguna institución, salió a la calle a preguntarle a la gente si sabía de qué estábamos hechos los seres humanos. Y las respuestas fueron muy variadas, ¿sí? La gente contestó que somos materia, otros dijeron que somos en su mayoría agua, por lo que yo pude deducir que entonces no estoy gordo, estoy inundado, ¿sí? Pero otros más contestaron, pues que eran los más técnicos, dijeron que estamos conformados por bioelementos, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Otros más dijeron que somos polvo de estrellas o partículas cósmicas, ¿sí? ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, yo lo escuché también. Otros más dijeron que estamos hechos de bacterias, fíjense, hechos de bacterias. Los filósofos dijeron que somos energía. Los más poetas, igual que Shakespeare, dijeron que estamos hechos de sueños. No faltó el romántico que dijera, como en la canción, yo estoy hecho de pedacitos de ti. ¿Lo ha escuchado? ¿No? La gente mayor, incluso como decía mi abuela, estamos hechos de recuerdos. ¿Usted sabe de qué estamos hechos? Ya sé que usted me va a referir directamente al Génesis. Mire, acompáñeme por favor a Génesis 2, capítulo 7. Ya sé, porque usted puede decir, bueno, es que yo ya sé de qué estamos hechos, hermano. No es nada de eso. Vamos a revisar qué dice la Escritura. Y mire, a ver, dígame, ahora que palpó, pellizcó a la persona que tiene a un lado, ¿pudo reconocer que está hecho de alguna de esas cosas que mencionamos hace un momento? ¿No? Bueno, vamos a revisar qué dice la Escritura entonces. Dice Génesis 2, capítulo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué estamos hechos, hermano? De polvo de la tierra. Miren nada más, acompáñenme ahora a Job 33, 6. Job 33, 6 también nos define de qué estamos hechos, de qué fuimos formados. Dice la Escritura, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui, yo también formado. ¿De qué fuimos formados? Ese polvo que es transformado también en barro, ¿sí? Mire,
Fuimos, dice la Escritura, que fuimos formados. Esto quiere decir que formar es hacer o crear algo que antes no existía. ¿Sí está de acuerdo? Porque esa es la definición de hacer. Formado, ser formado. Algo que no existía anteriormente. La palabra de Dios nos dice que el hombre fue hecho de barro. Dios nos pudo haber hecho de cualquier cosa, ¿está de acuerdo? Pero de cualquier cosa, de barro, de magnesio, de un elemento fuerte, duro, rígido, de concreto, de platino, de lo que a ustedes se le ocurra. Dios pudo habernos formado de eso, ¿sí o no? Pero a Él le plació hacernos de barro, de un elemento que es moldeable. Y seguramente Dios, aunque no se hubiera hecho tan rígidos o tan sólidos o tan fuertes como el concreto, cemento, varilla, lo que usted me diga, Dios hubiera podido también moldearnos, porque Él es en todopoderoso, ¿está de acuerdo? Simplemente que a Él le nació hacernos de barro, del polvo, de polvo y de tierra, ¿sí? Nos hizo un material que se deja moldear fácilmente. Somos ese material que se moldea, incluso el profeta Isaías declara en Isaías 64:8. Acompáñame, por favor. Ahí en 64:8 dice la Escritura: ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sabía usted que somos obra de sus manos? Dice la Escritura que somos barro y que incluso Él con sus manos, simula que en sus manos, con sus propias manos, Él trata de moldearnos para hacernos con un propósito. Acompáñame a Jeremías 18:6. Jeremías 18:6 también habla sobre esas manos que tratan de moldearnos. ¿Ya lo tiene? Dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Iglesia Centro? ¿Así dice su Biblia o no? Dicen: Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh Iglesia Centro. Y la Iglesia Centro dice: amén. Solo que no siempre nos dejamos moldear por el alfarero. Hay quienes a lo largo de la vida y al final de los años quedan como al principio, solamente de barro o de arcilla, ¿sí? Si bien es cierto que la Biblia describe que a eso volveremos, muchos solamente quedaron en eso, en polvo y en arcilla. Mira, acompáñame a Génesis 3:19, la segunda parte, para que lo podamos leer conforme la palabra. Génesis 3:19. La segunda parte dice: pues polvo eres, ¿y qué? Y al polvo volverás. Usted y yo volveremos a ser polvo alguna vez. Todos seremos polvos, ¿sí? O casi todos. Usted sabe que no todos se convirtieron en polvo. ¿Quién no se convirtió en polvo? Jesús, por ejemplo, ¿sí? Pero todos los hombres regresaremos a ser polvo. Pero para nuestro Señor somos mucho más que polvo, porque revisando la palabra podemos entender que desde hace mucho tiempo Dios nos concibió a nosotros de una forma, con un propósito, como instrumento en sus manos, no como polvo. Es cierto que nos hizo a través del polvo o de barro, pero Dios no nos concibió así. Para Dios en su corazón está que seamos un instrumento precioso para un propósito inmensamente grande. ¿Usted lo cree? Sin embargo, algo detuvo la obra del Señor en nosotros, mas no el propósito. Sí, algo detuvo la obra de Dios, mas no el propósito. El propósito de Dios sigue en su corazón y es eterno. Simplemente que algo detuvo esa obra. ¿Qué se imagina que fue lo que detuvo la obra? Pues el pecado, ¿sí? El pecado que el hombre cometió desde el principio hizo que se interrumpiera ese propósito que había en la vida del hombre. Por eso dice la palabra en Efesios 2:1. Acompáñeme, por favor. Efesios 2:1. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos significa que estábamos apagados, sin actividad, marchitos y deslucidos. Eso significa, esa es una de las definiciones de muerto. Apagados, sin actividad, marchito y deslucido. ¿Cómo se restablece la obra de Dios en mí? Cuando reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y cuando recibo al Espíritu de Dios en mí y le creo y le obedezco.
Es entonces cuando se restablece la obra de Dios que quiere hacer en mí. Mira, acompáñame a Tito 3:5. Tito 3:5 nos describe lo siguiente. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere hacernos nuevos a través del Espíritu Santo, renovarnos, hacer algo diferente. ¿Sí? Acompáñame ahora a Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón que es fácilmente moldeable. Dice en el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Sí dice así su Biblia? Entonces, lo que podemos ver es que a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo que obra en nosotros, nos ayuda a ser transformados, nos ayuda a ser moldeados y a poder renovar entonces el plan que tenía Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Mire, acompáñenme a 1 Samuel 10, 6, 9. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Mire, esta es la palabra que describe lo que le estaba sucediendo, lo que estaba aconteciendo entre Samuel también. ¿Y quién más? Saúl, como usted sabe. Que a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios que obraba en la vida de este varón, de Saúl, había un plan para renovarlo, para regenerarlo y para hacer un propósito de su vida, un propósito grande. La palabra nos muestra cómo por medio entonces del Espíritu Santo somos mudados, esto es transformados o cambiados a un nuevo hombre. Mudar, como dice en la Escritura, mudar, déjeme decirle la definición, es cambiar a una persona de aspecto o naturaleza. Pero mudar también quiere decir renovar. Y renovar quiere decir restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. ¿Sí? Cuando Dios habla que somos mudados, es que quiere restablecer o reanudar lo que Él había empezado a hacer, lo que Él en su corazón había concebido desde un principio. ¿Y qué es? Hacernos un instrumento en sus manos, un instrumento de bendición para su obra. ¿Sí lo va comprendiendo, hermano? Es entonces cuando se restablece o se reanuda la transformación de los hombres en la mano de Dios. Ahora bien, lo que somos no solo es definido por el elemento primario que escogió Dios, es decir, por la arcilla o por la tierra, sino también existen otras esencias. Una esencia que permite definir quiénes somos, quiénes somos y para lo que hemos de ser útiles. Le doy un ejemplo. Déjame levantar esto. ¿Qué es lo que usted ve aquí? ¿Un martillo? Pero antes del martillo no ve madera, no ve acero. Pues esto fue constituido de madera y de acero. Pero su esencia, que fue la forma en que fue hecho, el tamaño que fue hecho, el peso con el que fue hecho, y varias características, la regulación del peso, etcétera, lo hacen, eso es parte de su esencia. Y lo hace entonces para un propósito, eso le encuentra un propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Poder clavar o golpear, ¿sí? O poder sacar algún clavo mal colocado. ¿Sí está de acuerdo? Es decir, no solamente porque sea acero o madera me define que sea un martillo, sino también por esa esencia, que es la forma, el peso y características propias que tiene este instrumento. Imagínense este mismo instrumento, pero ahora de plástico, con las mismas características, es decir, es de plástico, pero ahora con la misma forma, incluso hasta el mismo peso. ¿Servirá para clavar?
¿O para desclavar un clavo mal colocado? No, ya no. Su esencia es otra. ¿Para qué servirá ese martillo que es de plástico? Para jugar, tan solo para un juguete. Entonces se da cuenta, una cosa es de qué estamos hechos, como usted y yo estamos hechos, bueno, pues de barro, pero la esencia de cada uno de nosotros nos define para qué podemos ser útiles o para qué estamos siendo moldeados. Al igual que este martillo, pues es una herramienta que puede ser de mucha utilidad dependiendo de las características que se puedan explotar en el uso de este. Fíjese, esta misma forma y tamaño, le decía yo, dando otro ejemplo, esta misma herramienta que pudiera tener la misma madera y el mismo acero, pero colocado de otra forma, puede ser utilizado de diferente, para un sentido totalmente, para otra cosa totalmente diferente, como para qué. Imagínense acero hecho casi lámina, con un mango muy largo en un extremo, podría ser una pala, ¿está de acuerdo? Ya no sería para golpear, sino sería para excavar. Tiene las mismas características al inicio, pero su esencia es otra. Y entonces sirven para diferentes tareas cada una de ellas. Lo mismo pasa con nosotros. Aunque hemos sido formados de barro, ¿sí? Así lo concibió el Señor, de arcilla, de acuerdo a las vivencias que tengamos cada uno de nosotros y a otros factores que le voy a describir, pues será el propósito o sentido que tenga nuestra vida. ¿Qué es esto? Bueno, voltea a ver a su vecino otra vez y pregúntele, ahora sin pellizcarlo, otra vez pregúntele, ¿tú de qué estás hecho? A ver, revíselo, pero no le pellizque, ya no le pellizque, nada más dígale, ¿y tú de qué estás hecho? Porque nuestra esencia define quiénes somos y para lo que podemos ser útiles, le decía yo. Y esta se obtiene por medio de las vivencias, ya sean éxitos, logros, ¿sí está de acuerdo? Mucha gente es marcada por sus éxitos y logros. Incluso éxitos y logros moldean también su corazón. ¿Sí está de acuerdo? Hay gente que no sabe recibir esos éxitos y logros y se pierde en tales éxitos o logros o tal fama y se pierde. Y queda moldeado para algo efímero, para algo pasajero. ¿Sí está de acuerdo? Hay también quienes son moldeados a través, pues no solamente de los logros o éxitos, sino también por las pruebas o dificultades. Usted ha escuchado seguramente eso, que a través de pruebas, dificultades o tribulaciones se va formando también el carácter, es decir, la esencia de cada una de las personas. La falta de carácter o un carácter mal enfocado pueden hacer una esencia de una persona que sea utilizada para ciertas cosas. Un espíritu renovado o un corazón endurecido marcan la esencia también de una persona en particular. Todo este es el proceso por el cual el barro o la arcilla es pasada a través del tiempo, por las vivencias y experiencias de cada uno de nosotros. Todo esto es un conjunto de acciones y cosas que el maestro, el alfarero, va utilizando para moldear el corazón de cada quien. Él lo quiere hacer a la perfección y ir renovando. Solamente que nosotros como hombres, hay veces que dejamos que sean esas vivencias y experiencias las que nos moldeen más que las manos del propio alfarero. Dios nos quiere moldear de distintas formas, ¿sí? Y ya decíamos, incluso la semana pasada aprendíamos que a través de las aflicciones o tribulaciones podemos ser moldeados también. Decíamos que las aflicciones, algunas son para bendición y otras son para corregirnos. Pero en ambas Dios quiere moldear el corazón de sus hijos. A través de estas, Dios quiere moldear el corazón de sus hijos. Algunos creen que la bendición es cuando termina la prueba o la aflicción, que esa es la verdadera bendición. Hasta dicen, ay Señor, qué bendición que ya se acabó esta prueba. ¿Sí le ha pasado? ¿O ha escuchado? Otros más piensan que la bendición solo es la respuesta a nuestra necesidad o la respuesta a nuestras oraciones, que esa es la bendición. Sí es una bendición, pero no es la única. Porque Dios utiliza la aflicción para moldear nuestro corazón
Y el ser moldeado por Dios en sus manos a través de estas situaciones es una gran, gran bendición. ¿Usted lo cree? ¿Lo ha vivido? Si no lo ha vivido, aquel que no contestó, prepárese porque seguramente lo va a vivir. ¿Sí? Pues ya escuchábamos la semana pasada con nuestro hermano Jorge, todos seremos pasados por pruebas. ¿Sí? Todos seremos pasados por aflicción para ser bendecidos también. Mire, vamos a ver un caso que usted ya conoce, Job 1:1. Usted ya conoce el caso de Job, que era un varón recto delante de Dios, que fue probado y que fue afligido. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense a Job, un varón, dice perfecto y recto. Acudía a la congregación cada 8 días, daba sus diezmos y ofrendas cada 8 días, venía a las faenas los sábados cada 8 días, se congregaba sin faltar, tomaba cursos cada 8 días, servía al prójimo cada 8 días. Dice que era un varón recto y temeroso de Dios y apartado ¿del qué? Del mal. Así yo me lo imagino, ¿sí? Que era si hubiera una congregación, yo me imagino hacia Job. Job en medio de la aflicción permaneció con Dios, haciendo lo que le habían enseñado, que era ¿qué? Permanecer con Él, amarle y honrarle todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? Pues Dios lo bendijo en sus bienes, pero la mayor bendición, yo quisiera que usted evaluara cuál fue la mejor bendición que se llevó Job. El haberle multiplicado sus ganados, el haberle multiplicado hijos e hijas y darle las más hermosas, o el que él ahora podía establecer una relación personal con Dios como antes no la tenía. Porque dice la Escritura que ahora, decía Job, ahora mis ojos te pueden ver. Cuando dice eso Job es que ahora podía relacionarse Job con el Señor, cosa que antes no dice la Escritura que lo hacía, que lo conocía y que temía y que obedecía lo que tenía establecido en su ley. Pero dice a través de la Escritura que ahora él lo conocía y ahora él podía ver a Dios. Antes no lo podía hacer. Piense usted, ¿cuál habrá sido la mayor bendición? ¿Lo material? ¿O haber visto ahora a Dios, conocer a Dios, el corazón de Dios? Pues es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Que en medio de cualquier circunstancia, cualquier necesidad, usted y yo aprendamos a ver a Dios, a ver la mano de Dios en medio de cualquier situación. Que independientemente de que las circunstancias se resuelvan a favor de nosotros como nosotros queremos o necesitamos, podamos ver la presencia de Dios alrededor de nosotros. Podamos ver su mano poderosa actuando a favor de nosotros. Podamos ver que Dios no se olvida de nosotros, que al contrario está ahí y que además nos dice, no temas, yo te ayudo. Eso es la verdadera bendición que debemos buscar nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Además, eso permite que nuestro corazón sea moldeado, como le acabo de explicar. Hay diferentes formas de saber si estamos moldeados o cómo somos moldeados o de qué estamos hechos, le decía yo. Hay diferentes formas de poderlo reflejar, porque lo que uno hace, lo que uno vive y el testimonio que da, eso es de lo que está hecho. ¿Está de acuerdo? Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no soy. ¿Sí? Lo puedo hacer temporalmente, lo puedo hacer fingiendo, pero Dios mira exactamente lo que soy y quién soy. Pero tarde que temprano hay quien sí me conoce exactamente quién soy. A lo mejor yo puedo dar una apariencia a algunas personas en algún lugar, pero al interior, en la intimidad, esas personas sí saben cómo soy yo. Un ejemplo, ¿usted quién cree que conozca mejor al esposo o a la esposa? Pues su contraparte, ¿sí? Su esposa o su esposo. ¿Sí o no? Él nos conoce mucho más que cualquier otra persona, mucho más que el hermano, mucho más que el amigo, mucho más que el pastor incluso. ¿Quién nos conoce más? Pues nuestro esposo o nuestra esposa. Además de ella, ¿quién más nos conoce? Pues los hijos, los que están en intimidad con nosotros en casa, son los que mejor nos conocen. Ellos saben exactamente si al mostrarnos en medio de cualquier lugar, incluso en la congregación, cómo somos exactamente. No les podemos ocultar eso. Es decir, en trato diario en familia, la forma en que enfrentamos las dificultades, la forma en que enfrentamos diferentes situaciones o problemas,
Y la forma en que la forma en que las resolvemos a través de la familia con el esposo o los hijos es lo que designa de qué estamos hechos. Verdaderamente de qué estamos hechos. ¿Sí? Algunas veces cuando hay alguna aflicción en casa, cuando hay alguna situación difícil, muchos matrimonios, como usted sabe, pues son impactados. No soportan la presión, no soportan las pruebas, la aflicción. ¿Y qué sucede? Se desquebrajan esas familias, esos matrimonios. Pero muchos otros no, muchos otros a través de esas pruebas y tribulaciones salen renovados, salen fortalecidos. Muchos otros en medio de esas tribulaciones o pruebas salen renovados, moldeados por la mano de Dios. Otro de los instrumentos que utiliza sin duda el Señor es el trato diario con el prójimo. Yo le preguntaría, ¿cómo se conduce usted cuando alguien le comete una falta o un agravio? Así en la calle se le cierra, le toca el claxon. ¿Cómo se comporta usted? ¿Qué es lo que más le reacciona así en automático? ¿Bendecirlo? ¿Dejarlo pasar? ¿O todavía le gana otro sentimiento encontrado y ya se tiene aquí peleas en su mente por lo que le quiere decir? Es decir, nos falta todavía ser moldeados. Yo le preguntaría también, cuando alguien, esa persona que alguna vez le hizo un agravio, ¿cómo le devuelve mal por mal? ¿O qué hace usted? ¿Cómo reacciona cuando usted ve a una persona que le hace falta a Cristo en su corazón? Que es evidente que necesita de Cristo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Le interesa a usted compartirle de Cristo, compartirle del plan de salvación que tiene, compartirle que Dios le ama y que tiene un propósito para su vida también y que Dios puede transformar también su vida? ¿O usted permanece indiferente? Porque de la forma en que podamos reaccionar es la forma en que estamos hechos. Muchos están hechos de indiferencia. Muchos están hechos de un material tan duro, que no se mueven a ninguna circunstancia o alguna actitud o alguna dolencia de alguna otra persona. A lo mejor otra de las formas que hace Dios es a través de la iglesia. ¿Cómo se ha dejado moldear usted por Dios en medio de la congregación? Usted me va a decir, ay hermano, ahí es más fácil, porque ahí cada quien debe reconocer sus propias faltas. Sí, es cierto, cada quien debe reconocer sus propias faltas. Pero sabe que hay personas en medio todavía de la congregación que buscan las congregaciones perfectas, que no tengan errores y faltas, donde no haya errores, donde no haya roces, y que cuando surgen estas, en lugar de vivir lo que dice la palabra de Dios, lo que les ha sido enseñado, se van de la congregación o buscan otra congregación. Usted ha escuchado seguramente. Yo pienso que en una congregación es el lugar ideal donde el Señor hace un trato con sus hijos, donde cada 8 días está Él tallándonos y puliéndonos en el trato día con día, porque ¿quién nos conoce también bien? Pues los hermanos, ¿sí o no? También como hermanos, como familia nos conocemos también, y conocemos muchas de nuestras formas de ser, nuestra forma de vivir, también conocemos de lo que adolecemos muchas veces. A medida que vamos conviviendo con los hermanos como familias y amigos, pues vamos reconociendo más nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros errores. Pero es entonces ahí donde seguramente Dios está haciendo ese trato para lijarnos unos con otros y poder entonces embonar perfectamente bien para un plan que Él tiene, para la obra. Por cierto, yo le preguntaría, ¿va a participar en la cena del Señor? ¿Sabe que hay cena del Señor? ¿Sí? ¿Se preparó para la cena del Señor? ¿Sí? Qué bueno, hermano. Yo le preguntaría también su relación con Dios. ¿Sabe? A través de la relación con Dios también podemos ver de qué estamos hechos. ¿Usted busca o anhela escuchar a Dios y que Dios hable con usted? Seguramente sí, por eso está aquí. Yo lo veo, se le ve desde aquí que se le nota. ¿Sí? Pero ¿sabe? No todos lo hacen. Hay personas que ni siquiera quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Jesucristo. ¿Le ha tocado hablar con alguna persona que cuando usted le empieza a compartir, le dé la vuelta y lo rechace inmediatamente por hablarle de Jesús? Tan solo por hablarle de Dios que lo pueda rechazar, ¿verdad que sí? Hay gente que tiene un corazón pues endurecido.
Y dice la Escritura que también tienen su entendimiento entenebrecido. Pero mire, para los que conocemos de Dios, una forma también de saber de qué manera estamos dejando ser moldeados es a través de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Permito que Dios dirija mi vida en todas las áreas o solamente en algunas, las que más me convienen a mí? ¿O todavía tengo algunas que son secretas y que son en lo oculto? ¿O creemos que son ocultas? ¿O dejamos que Dios guíe y moldee nuestra vida por completo? Que no importa lo que haya de venir, estamos seguros que el propósito de Dios que tiene Dios para nosotros es bendecirnos, sin importar las circunstancias que estemos viendo. Cuando Dios trata con usted o conmigo, ¿buscamos entender ese propósito? ¿O usted se enoja cuando empiezan a pasar por prueba o tribulación y se desespera? ¿Cómo reacciona usted, hermano? O cuando usted está clamando por alguna necesidad y no obtiene lo que usted pide, o en el tiempo necesario, usted se enoja y se desespera y se levanta y se aleja de Dios. O usted con calma puede esperar la respuesta de Dios, sabiendo que dice sus promesas, que Él no retarda sus promesas para sus hijos. Muchas veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos de cierta manera. Y Dios es soberano y lo hace como Él quiere. Muchas veces incluso le decimos a Dios cómo hacer las cosas, ¿sí? Hace poco recibí una noticia de una persona que tiene cáncer. Y me decía esta persona que era necesario extirparle un seno. Pero me decían, estamos orando porque no sea así, para que no sea a través de esta forma. ¿Y por qué no? Si Dios lo va a hacer como Él quiera. ¿Cómo decirle? ¿Por qué decirle a Dios que lo haga como yo quiero y no como Él quiere? Yo estoy seguro de que cuando Dios mira en el corazón de nosotros, en rendirnos a su perfecta voluntad y decirle, Señor, estoy en tus manos, hazlo tú como quieras, Él lo va a hacer de la mejor manera para nosotros. ¿Sí? Hace unos días, hace 3 días, quizá 2 o 3 días, se dieron los resultados del examen a las preparatorias y vocacionales. Pues muchos de nuestros jóvenes, no sé si usted sepa, muchos de nuestros jóvenes aplicaron a estos. Muchos se gozaron también porque quedaron en sus opciones. Muchos no se deleitaron ni se gozaron porque no quedaron en su mejor opción. Algunos de ellos quizá porque les faltó esforzarse más en los estudios. Pero yo estoy seguro que también Dios pone a los chavos en el mejor lugar donde Él tiene un propósito, no donde tú quieras estar. Yo sé que Dios concede muchas veces el deseo del corazón, pero el deseo de Dios es mucho más grande que nuestros propios deseos, que nuestros propios propósitos. Por eso Dios actúa soberanamente. Dios hace cosas que a lo mejor muchas veces no podemos entender, y entonces la gente muchas veces no le agradece a Dios por la oportunidad de poder estudiar en ese lugar. Y cae en tristeza, porque no se hizo como Él quiso. Habría que revisar exactamente cuál fue el modo. ¿Porque no estudié? ¿O me apliqué y me puse todo mi empeño, me preparé, sin embargo no quedé ahí? Porque Dios no permitió y tiene un propósito para mí en esa otra escuela, en ese otro lugar. Habría que revisarlo. Y mire, es el ejemplo que le pongo de algún joven. Pero muchas veces nosotros, al perder un trabajo, al no obtener un negocio, al poder no tener la familia que quisiéramos o la pareja que quisiéramos, impedimos que Dios actúe como nosotros queremos, como Él quiere que se hagan las cosas. Le decimos a Dios cómo queremos que hagan las cosas. Y eso no es dejarse moldear por Dios. El dejarse moldear por Dios es entregarle mi vida, mis planes, mis sueños, y que sea como Él quiere. Claro, yo tengo que hacer mi parte también trabajando, esforzándome, pero también dejando que Dios haga lo necesario como Él me diga. Y descubriendo con Él, paso a paso, el camino que tengo que tomar. ¿Cómo lo hace usted? Le preguntaba yo. Cuando no obtenemos lo que queremos, ¿cómo reaccionamos? ¿Sabe? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y como Él haga conmigo cuando estoy en sus caminos, va a ser lo mejor. Nadie podrá tener el mejor plan que Dios para mi vida, ni siquiera yo mismo, ¿sabía? Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Y muchas veces nosotros tenemos un corazón que se engaña ante diferentes situaciones o circunstancias, queriendo y buscando el favor de Dios de determinada manera. Pero Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Dios ve a futuro lo que más conviene. Ve todo lo que somos, todo cuanto tenemos y todo lo que necesitamos. Por eso yo quisiera comentarle que es necesario que usted y yo, como barro en las manos de Dios, nos dejemos moldear. Como ese instrumento en sus manos, que es necesario tener una forma que Él nos vaya dando. Decíamos que somos hechos de barro, de arcilla, la cual es fácilmente moldeable, pero que también a través de las vivencias y experiencias que tenemos cada uno en la vida, nos va identificando nuestra forma de ser, nuestra manera de poder proyectarnos hacia la vida, a la vida en Cristo. Y que dependerá de lo que dejemos que se arraigue en nuestro corazón, o lo que dejemos pasar que no convenga, para que podamos ser el mejor instrumento en las manos de Dios. Por eso decía la Escritura y leíamos que a través del Espíritu Santo, a través de la renovación de nuestro entendimiento, podemos ser nuevas personas, podemos ser moldeados de nuevo, podemos ser completados a la obra que Dios ha hecho. Mire, como usted sabe, la arcilla o el barro es necesario para una vasija, ¿sí? Y para poder hacer una vasija con cuidado, como usted sabe, pues se requiere pues esa arcilla y es necesario comprarla. ¿Sabe? Esa arcilla ya alguien pagó por ella. ¿Quién pagó por ella? Jesús pagó por esa arcilla, por esa tierra lista para poder ser moldeada. Acompáñeme a Isaías 41, 8, 9, por favor. Isaías 41, 8 y 9 dice, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió a usted y a mí para ser moldeados en sus manos. Nunca olvide eso. Dígale a su vecino, Dios te escogió para ser moldeado. La arcilla que ha sido escogida para ser moldeada requiere también de agua. Dice que por nosotros correrán ríos de agua viva, esa agua que transforma, esa agua que purifica, esa agua que vivifica. El Espíritu Santo es a quien está haciendo esa. El agua viva es el Espíritu Santo de la cual habla la palabra. Esa agua que transforma, esa agua que trae vida, que renueva, al mezclarse con esa arcilla de la cual Jesús ha pagado, empieza a formar una masa que es fácilmente moldeable, fácilmente amasable. Se amasa la arcilla y esto es, pues a través, se mezclan eso en conjunto esa agua y esa arcilla y se está amasando por el alfarero. Y eso se refiere a las pruebas o a las vivencias que tenemos, de las cuales le hablaba hace un momento. Todas las vivencias que tenemos, todas esas cosas que hemos estado viviendo, sean buenas, sean malas, sean de bendición o sean para corrección, Dios las utiliza para poder amasar a cada uno de nosotros. Ahí se está preparando entonces esa masa para poder hacer esa vasija de honra, como dice la Escritura. Y empieza entonces la transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Y es cuando entonces nos dejamos moldear por el Señor. ¿Usted cree que usted ve esa masa? ¿Usted ha amasado alguna vez? ¿Ha estrujado esa harina o esa masa contra algo? ¿Tiene que hacerlo fuerte? Dice que hay que sacarle, algunos dicen que hay que sacarle el aire, otros que no hay que romper ciertas sustancias que tiene la harina, ¿sí? Como el gluten, no hay que romperlo, que hay que hacerlo de cierta forma. Otros la avientan, otros la azotan, otros les dan con un mazo, pero el ser amasados, ser moldeados, pues seguramente duele. ¿Usted le ha dolido ser amasado? ¿Ser moldeado? ¿Verdad que duele? Pues es algo natural, fíjese, algo natural que está en el proceso para hacer vasijas y es algo natural que tiene que hacer un alfarero. Tiene que amasar a través de ciertas circunstancias, ponerle ciertos ingredientes, como pruebas o tribulación, como vivencias,
para que entonces eso esté perfectamente bien amalgamado y pueda dar una nueva forma. Lo pone sobre la rueda, después pone esa masa sobre la rueda y empieza a girar, esa rueda empieza a tener movimiento. Una masa que se deja en reposo, una masa donde solamente fue incorporada con agua y algunos ingredientes y se deja ahí, sin amasar, no sirve. Y después, cuando esa masa fue amalgamada y se deja ahí, sin darle forma, pues se echa a perder, ¿está de acuerdo? Solamente se queda con los mismos ingredientes incorporados, pero no deja de ser pues una masa. En cambio el Señor, pues a través de una rueda, de ponernos en movimiento, nos empieza a dar una forma, nos empieza a moldear con sus propias manos. Empieza a aparecer ya una forma mucho más definida, en la cual podemos tener ya una visión de lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Usted se ha preguntado, ¿ya le ha preguntado a Dios qué quiere Dios hacer con usted? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo trajo al conocimiento de su palabra? ¿Ya le ha preguntado a Dios? ¿Ya le ha preguntado usted a Dios, Señor, cuál es el propósito que nos hayas traído aquí a Iglesia Centro? Debe de haber un propósito. ¿O usted está aquí de rebote, de chiripa, como dicen? Debe de haber un propósito. ¿Está de acuerdo? Debe de haber propósitos que son muy en lo general para cada quien, de lo que quiere hacer Dios con los hombres, pero debe de haber un propósito muy particular, propósitos ya más particulares para cada uno de nosotros. ¿Usted los conoce? Sería bueno que le preguntara a Dios, ¿cuál es el propósito que yo tengo, Señor, de que tú me hayas salvado? ¿Y cuál es el propósito que yo tengo en este lugar? ¿Cuál es el propósito de que me dieras esta familia? ¿Cuál es el propósito, Señor, para que yo estuviera aquí en este servicio? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de mí, Señor? Muéstramelo. Pero mire, después de que está en la rueda esa masa y se está dando una forma, comienza, le decía yo, a ser moldeado. Se empieza a dar una forma mucho más precisa. Y posteriormente que llega, pues el horno, ¿sí? Acompáñeme a Efesios 2:10, por favor. Al final llega, es necesario ser pasados por un horno, en el cual esa arcilla, ese barro ha sido moldeado y después se es cocido. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira que hay un propósito por el cual Dios nos llamó a su reino, y es que a través de Cristo Jesús hiciéramos buenas obras. Las obras que Él tiene definidas ya de antemano, que las hiciéramos usted y yo. ¿Cuáles son esas buenas obras? Predicar el Evangelio, ¿sí? Hacer discípulos, ¿sí o no? ¿O usted tiene otra Biblia que dice algo diferente? Esos son algunos de los propósitos que tenemos nosotros y que declara la palabra de Dios. A través de ese horno final se puede establecer, de esa pasada por ese fuego, se puede establecer si esa pieza, el alfarero hizo una buena pieza y si realmente la masa o la arcilla era buena para poder soportar ese fuego. El horno siempre está a la misma temperatura cuando se mete en una pieza, pero hay veces que la arcilla no es buena. ¿Sabe? ¿Usted ha ido alguna vez al súper y comprar jitomates echados a perder? ¿Alguien ha ido alguna vez y usted busca la leche que ya está caducada y vencida y la abre, huele agria? ¿Yo me llevo esta? Nadie compra cosas que no sirven. Nadie compra cosas que no tienen forma de servir o ser utilizadas. Lo mismo pasa con Dios. Jesús pagó el precio por esa arcilla y ese barro que sí sirve, que es útil. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida o el corazón del hombre a veces se endurece y no permite que Dios pueda moldearnos unos a otros. Que le ponemos pretextos o anteponemos otras situaciones y que evitamos que Dios pueda moldear nuestro corazón como Él quiere. A veces que dejamos que solamente Dios nos agregue tantita agua y ya con eso le decimos, ya hasta ahí, Señor, ya no te metas más conmigo. Otros dejan que puedan ser moldeados, pero como duele eso, dicen, yo hasta aquí, Señor. Otros más se dejan ya ser moldeados en el disco, pero cuando están en el disco a gran velocidad se marean y se bajan y mejor se van. Otros
prefieren dejarse moldear por Dios. Y a través de sus manos y de ese dolor que sintieron al estar siendo apretujados y pasados por pruebas, no importa, lo que esperan es ser moldeados por las manos del alfarero. Y después, la prueba final. Ya que está listo esa figura, esa vasija, tiene que ser pasada por fuego. ¿Usted sabe que tiene que ser pasado por fuego? Y entonces ahí se va a ver realmente de qué estamos hechos usted y yo. De todas las vivencias y características que hayamos dejado, que usted, que se creen, que se forman en nuestro corazón, se van a reflejar después de haber sido pasados en ese horno, de haber sido pasados por esas pruebas de fuego. Y veremos, y entonces se verá el resultado de esa vasija, si es útil o no. Si era una vasija de honra, una vasija para cierto propósito, o solamente puede ser una vasija para un propósito muy pequeñito, o para un propósito muy grande. Depende del material que se haya hecho. Pero le recuerdo, usted y yo somos el mejor material con el que cuenta Dios, porque por ese material se pagó el precio de sangre, la sangre de Jesús. Dice la Escritura entonces que acabamos de leer que somos hechura de Él, que somos hechura en sus manos para hacer las obras que Él había ya definido para nosotros. Dios ha dispuesto todas las cosas para que usted y yo seamos entonces instrumento en sus manos, para hacer bendición a todos los que nos rodean, no a algunos, no a los de casa, no a los de la iglesia, no a los que me caen bien, sino ser bendición ¿para quién? Para todos. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos que ser bendición para todos? Y a lo mejor usted puede decir, ay hermano, pues tú no eres ni bendición ni para mí ni para mi familia, ¿no? ¿Sabe? Todos entendemos que estamos en un proceso. Lo importante no es si ahorita somos de bendición o no, sino queremos ser de bendición unos a otros o no, porque todo se gesta en el corazón. Que usted pueda decir, sí, quiero ser de bendición y quiero dejarme moldear por Dios y decirle al Señor, moldéame a mí. Yo quiero ser instrumento de bendición para mis hermanos, para los demás, para toda la congregación. Lo importante no es si es o no, o para cuántos es de bendición, sino lo que resalta, lo que vale la pena es qué tan dispuesto está su corazón para dejarse moldear por Dios. Porque si usted y yo nos dejamos moldear, Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que Dios lo vaya a hacer? Si usted y yo permanecemos con ese amor a Dios, buscando de su guía, siendo llenos del Espíritu de Dios, Él lo va a hacer. Él va a hacer lo mejor para nosotros. Él va a moldearnos de la mejor manera para ser el mejor instrumento que Él tenga definido en nuestra vida. Por eso es necesario reconocer, con un corazón humilde, reconocer nuestra condición. Reconocer quién es Dios y quién soy yo. Buscar el ser transformados, no buscar la bendición. Muchos buscan la bendición, usted lo sabe, sobre todo en estos tiempos. Usted seguramente escucha cómo en muchos lugares incluso hasta se venden las bendiciones. Se engaña a la gente con un evangelio torcido. Y parecería que Dios vende sus bendiciones, y no es cierto. Decíamos alguna vez que la bendición de Dios o las promesas de Dios son gratuitas porque ya tuvieron un precio, ya pagó Jesús por ellos. Lo importante entonces es buscar a Dios con todo nuestro corazón y dejarnos moldear. Pedirle a Dios que Él siga transformando nuestra vida, nuestro corazón, que nos siga dando del conocimiento de su palabra, para que su obra no quede inconclusa. Como usted sabe, la vida es muy, muy, muy corta. ¿Le parece que la vida es corta o no? Decía un joven hace 8 días, ya mis 20 años, ya estoy cansado de que mis 20 años ya pasaron. No, y lo que le espera, ¿no? Lo que le espera a ese joven todavía. No sabe todavía, ¿verdad? Pero bueno, como todos los jóvenes, así lo dijimos también nosotros. No, pues ya estoy bien, ya bien grande, 20 años. Si supiera que a los 50 se siente diferente. La vida es muy corta y hay una sola oportunidad para dejarse ser moldeado por Dios. Si no la aprovechamos, si no decidimos con todo nuestro corazón
dejarnos guiar por Dios, no se cumplirá el propósito en nuestras vidas. Piense usted que Dios quiere hacer cosas grandes, cosas que trasciendan, cosas que sean eternas a través de usted y de mí. Que son cosas que Dios ha soñado, que ha pensado y que están en su corazón y que nadie las puede quitar de su corazón. Que solamente depende que usted y yo queramos ser moldeados para que se cumplan. No hay nada más. Bueno, sí hay alguien más que va a interponerse, pero no le daremos pie. Ni usted y yo deberemos dar pie a que esos planes se interrumpan. ¿Sí? Mire, acompáñeme al Salmo 138:8. Dios está buscando que, al igual que el salmista, usted y yo tuviéramos un corazón como el de él, que anhelaba una cosa. Y es que el salmista decía: el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor. En tu misericordia no abandones las obras de tus manos. El salmista, con ese corazón, le rogaba a Dios que no abandonara su obra. Él anhelaba ser moldeado y transformado por Dios y le decía: Señor, no abandones nunca tu obra, que a pesar de mis errores, que a pesar de mis fallas, que a pesar de mi pecado, Señor, del cual me esfuerzo por no tener, tú nunca abandones tu obra. Porque sabe que Dios no trabaja solamente con el barro santo, digamos, con el barro que no tiene imperfecciones. Al contrario, trabaja con qué barro? Con el que tiene imperfecciones. Se trabaja con ese. A la hora de estarlo preparando, se le quitan las asperezas, se le quitan los grumos, se le quitan lo que no debe ir para ser moldeado. Pero decía el salmista: cumple en mí, Señor, la obra de tus manos, no las abandones, nunca me dejes, Señor, y que se cumpla tu propósito en mí. Por eso yo creo que lo que está buscando Dios, le decía, es solamente un corazón que pueda decirle cada día: Señor, sigue transformándome, sigue ayudándome, sigue moldeándome. Mira, acompáñenme por favor a Isaías 64:8. Dice Isaías 64:8: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Dios nunca olvida eso, que usted y yo somos barro. Dios siempre nos tiene presente. Nos tiene presente de dónde nos sacó y lo que trata de hacer. Dios no está buscando, le decía yo, no está buscando trabajar solamente con los más santos, con los más rectos, con los más dignos. Porque ¿quién de nosotros es digno sino a través de Cristo Jesús? ¿Habrá algún digno? ¿Habrá alguien que sea santo? No. Todos fuimos justificados a través de la sangre del Cordero. Todos fuimos encontrados como pecadores y todos merecíamos la muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia, aunque se acuerde que somos polvo, como dice Salmo 103:14, dice: Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, de que solamente somos polvo. Pero Él no quiere recordarnos solamente eso, Él no quiere dejarnos en polvo, Él quiere dejarnos como un instrumento, una vasija de honra, como un instrumento en sus manos para bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso yo le pregunto hoy: ¿y usted de qué está hecho? Usted ya sabe de qué está hecho. ¿Qué ha dejado que se arraigue en su esencia? ¿Cuáles son las cosas las cuales le identifican a usted para decir: yo soy de tal manera, o yo puedo ser esa vasija de honra, o yo puedo ser ese instrumento en las manos de Dios? ¿Qué ha dejado usted? Y si no ha dejado cosas que se arraiguen ahí por sus vivencias y sus experiencias, a lo mejor hay cosas que aún no tenemos, a lo mejor hay ingredientes que no nos han sido agregados, porque a lo mejor no hemos dejado que Dios actúe en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es necesario que hoy podamos reflexionar y saber, y ser honestos y saber qué tanto nos hemos dejado moldear por Dios. Piense usted ahí, medite usted ahí. ¿Se deja moldear por Dios? ¿Se ha dejado verdaderamente moldear por Dios en todas las áreas?
Y a lo mejor usted, igual que yo, no nos hemos dejado de moldear en todas las áreas. Pero a través de la palabra, usted puede entender que lo mejor es dejarnos moldear por el Maestro. Porque todos anhelamos ser instrumentos de honra, instrumentos que sirvan. Pero hay veces que no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y Dios sabe que hay veces que se nos dificulta, con el corazón que tenemos se nos dificulta el poderle entregar todo nuestro ser a Él. Pero ¿qué le parece entonces si nosotros pudiéramos en esta tarde decirle a Dios, pues Señor, transfórmame a mí, moldéame, y tomar la decisión verdadera por pedirle a Dios, sigue moldeando mi vida, mi corazón y todo mi ser como tú has pensado. Sigue moldeando y quitando todo lo que no sirve de mi corazón. Sigue haciendo tu obra, no te detengas, Señor, nunca la abandones, así como decía el salmista. ¿Qué le parece si, pues ahí en su corazón usted puede meditarlo también? Y le invito a que pues se ponga de pie. Porque a lo mejor puede haber alguien que nos ha dejado moldear porque no le conoce, porque nunca ha conocido de Jesús. Porque a lo mejor hay alguien que nunca ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Y a lo mejor ha escuchado solamente sobre religiones o sobre grupos. Y desconoce que Jesús dio su vida por él y por todos los hombres. A lo mejor desconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. A lo mejor desconoce que de muchas formas nosotros hemos ofendido a Dios con nuestras obras y que eso lastima el corazón de Dios y que eso impide que la obra de Dios continúe en nuestras vidas, que evite ese plan. A lo mejor tú no conoces y nunca te han platicado del amor de Dios, que Dios es tan grande y tan misericordioso que dio a su Hijo para que en la cruz muriera por ti y por mí. ¿Habrá alguna persona que nunca haya confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguna persona? Levante su mano si hay alguna persona que nunca haya confesado a Jesús como su Señor. Damos gracias a Dios porque todos lo hemos hecho ya. Pero mire, yo le invito a que usted medite. ¿Qué tanto se ha dejado moldear por Dios? Usted sabe exactamente qué áreas le ha dado a Dios de su vida y cuáles no le ha permitido que Dios obre. Usted sabe exactamente cuáles son las que usted se le dificultan, en cuáles tiene miedo, en cuáles se siente más cómodo. Y Dios quiere hacer la obra por completo. ¿Por qué no le dice a Dios? Si usted desea realmente ser moldeado por Dios, pues dígale al Señor, levante su voz y usted déjese moldear por Dios. Pídale que Dios lo siga moldeando. Entréguele todo su ser, todo su ser. Entréguele sus triunfos, entréguele sus sueños, entréguele sus planes, entréguele sus malestares, entréguele su enojo, entréguele su decepción, entréguele todo lo que usted tenga. Déselo al Señor. Y pídale que lo siga moldeando. Dígale usted a qué se compromete. A dejarse moldear por Dios. A dejarse guiar por su palabra. A ser dócil a la voz del Espíritu Santo cada vez que le hable. A obedecerle. A esforzarse por obedecerle. A buscar su presencia. Pídale que le ayude a amar al Señor con todo su corazón. Sin dogmas, sin una religión, sino amarle con todo su corazón. Dígale que usted quiere ser ese siervo que tiene la facilidad de relacionarse con Él.
que usted anhela su presencia todos los días. ¿Qué quiere usted estar de continuo delante de Él? Dígale que usted decide terminar con ese mal hábito o con ese pecado persistente que no le ha dejado hasta ahora. Dígale que necesita de su ayuda. Dígale que solo no ha podido, pero que entiende que a través del Espíritu Santo Él puede hacer la obra en usted y en mí. Deje que Dios empiece a tratar en el corazón de usted, que Dios hable a su corazón. Déjese moldear por el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque nuestro anhelo, Señor, es dejarnos moldear por ti. Tú pones circunstancias, Señor, en nuestras vidas, y muchas de ellas nunca las entendemos, Padre. Muchas de ellas no las podemos entender. Muchas de ellas, Señor, nos han molestado, nos han enojado. Muchas de ellas, Señor, nos traen desesperación y angustia. Muchas de ellas, Padre, nos traen enojo. Pero todo es porque no te conocemos a ti, Dios. Porque no sabemos, Señor, que para los que temen a tu nombre, Señor, todas las cosas son para bien. Porque todavía hay cosas arraigadas en nuestro corazón, Señor, que impiden, Señor, que nosotros podamos rendirnos delante de ti completamente. Pero oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que tú encuentres, Señor, en medio de nuestra congregación corazones que sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Señor, seamos dóciles a tu Espíritu Santo y nos dejamos moldear. Que tú desprendas de nosotros, Señor, lo que nos sirve, lo que estorba. Que tú nos moldes, Señor, para poder vivir tu perfecto amor, para dar testimonio, Señor, de que tú eres el Dios vivo, un Dios de amor, y que nosotros, Señor, como embajadores tuyos, podemos reflejar también tu perfecto amor, Señor, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, a hacer las obras que tú hacías, pero primero ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu presencia, a anhelarte cada día más y más, Señor. Haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Moldéanos, Señor, como tú quieras. Que a través de esta aflicción, a través de todas las circunstancias que hay, Señor, tú nos muestres el propósito que tú tienes para nosotros. Que tú nos reveles, Señor, ese propósito y lo que tú has pensado, Señor, para cada uno de nosotros o como familias. Y que podamos alcanzar, Señor, ese propósito. Haz la obra, Señor, en nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, que el Señor le siga bendiciendo. Y si gusta tomar su asiento, por favor.